En 2025, la App Store de Apple generó un total de 85 mil millones de dólares en ingresos, de los cuales Apple se quedó entre 20 y 25 mil millones. Esto por sí solo ya es una locura, pero si lo miramos en términos de ganancia neta, las cifras se vuelven aún más absurdas. Históricamente, la App Store ha tenido un margen operativo del 78%, lo que significa que unos 17.500 millones de dólares son pura ganancia. Para ponerlo en perspectiva, Apple en su conjunto genera unos 114 mil millones de dólares en beneficios cada año. Esto significa que solo la App Store representa más del 15% de toda la utilidad neta de Apple. Actualmente Apple tiene una valoración cercana a los 4 billones de dólares, con 114 mil millones de beneficio. Así que con 17.500 millones de dólares en ganancias, se podría argumentar que la App Store por sí sola vale unos 460 mil millones de dólares. Eso la convertiría en la 15ª empresa más grande del mundo. Y si quieres ser súper conservador y cortar esta evaluación a la mitad, aún estaríamos hablando de unos 230 mil millones, lo cual la pondría a la par con gigantes como Coca-Cola o Toyota. Y si vemos todo el panorama, esto realmente no debería sorprender tanto. En 2022, la App Store fue responsable de 1.1 billones de dólares en transacciones. Para comparar, Amazon mueve apenas la mitad de esto. Pero olvidémonos de empresas por un segundo. Con 1.1 billones de dólares en valor económico generado, la App Store tendría el tamaño de la economía más grande del mundo número 17 si fuera un país. Pero claro, llegar a este punto no es fácil. De hecho, Apple ni siquiera planeaba lanzar una App Store al principio, y la insistencia de Steve Jobs de hacerlo a la manera de Apple ha traído no pocos problemas con respecto a la misma tienda. Así que esta es la historia completa de la App Store de Apple y de cómo llegó a convertirse en una de las plataformas más poderosas del planeta. Con la exitosa que ha sido la App Store, probablemente pensarías que siempre fue un plan del gran maestro de Apple, y más específicamente de Steve Jobs para el iPhone, pero la verdad es que no fue así. De hecho, el iPhone original ni siquiera tenía una App Store, y aunque Apple sí estaba trabajando en algo parecido en un segundo plano, no estaba pensado para hacer algo grande. La idea era simplemente ofrecer un lugar donde todos los usuarios pudieran descargar aplicaciones auxiliares desarrolladas por la propia Apple. Apple no tenía ninguna intención de permitir desarrolladores externos a la App Store. Steve Jobs pensaba que los desarrolladores simplemente podían crear aplicaciones web que funcionaran desde Safari. Eso les facilitaría adaptar sus plataformas existentes y Apple evitaría tener que moderar o revisar algo. Pero claro, a los desarrolladores no les gustaba nada esta idea. Protestaban en foros y en muchos casos evitaban intencionalmente crear versiones móviles de sus aplicaciones. Lo que realmente rompió el equilibrio fue la comunidad del jailbreak. Apenas unos días después del lanzamiento del iPhone, ya habían conseguido hacer la jailbreak, y tan solo unas semanas más tarde lanzaron el primer videojuego para iPhone de la historia, llamado Lights Off. Era un juego súper simple que no tuvo demasiado éxito, pero lo que representaba era lo importante. Era una declaración de los desarrolladores. Si Apple no nos permite desarrollar aplicaciones nativas, lo haremos por nuestra cuenta. Y eso fue exactamente lo que pasó. En octubre de 2007, la comunidad lanzó AppSnap, un jailbreak muy fácil de instalar que venía con su propia tienda de apps, Installer App. Esta luego evolucionaría en Cydia, que seguramente muchos recuerdan. Y fue justo esto lo que hizo que Steve Jobs bajara de su pedestal. Ese mismo mes, Jobs publicó una carta abierta a la comunidad de desarrolladores. No se disculpó exactamente, pero sí anunció que una App Store nativa venía en camino. Imagina por un momento que Jobs no hubiera cedido. Cydia se habría vuelto muchísimo más grande, y más desarrolladores se habrían unido a esta vía alternativa. Apple podría haberse visto obligada incluso a apoyar Cydia oficialmente, si se hacía lo bastante popular. Afortunadamente para Apple, Jobs tomó la decisión correcta y lanzó su propia App Store el 10 de julio de 2008, con poco más de 500 aplicaciones. Y en papel, el lanzamiento fue un éxito rotundo. En su primer fin de semana, la App Store logró 10 millones de descargas. En solo 2 meses ya tenía 100 millones, y en 9 meses alcanzaron los 1.000 millones de descargas. Pero dejando de lado estos números demenciales, internamente Apple lo estaba pasando bastante mal, porque Steve insistía en hacer todo a la manera de Apple. Aunque técnicamente le dieron a los desarrolladores lo que pedían, Apple seguiría recibiendo críticas. Probablemente la mayor queja era que Apple obligaba a los desarrolladores a usar sus propias herramientas, como Xcode y UIKit. Desde entonces han surgido alternativas más abiertas como Flutter, pero el pilar de desarrollo en iOS sigue siendo Xcode.
y muchos desarrolladores siguen molestos por esto. De hecho, Xcode solo tiene 3.1 estrellas de calificación. No es que sea una mala herramienta, pero la frustración viene del hecho de que están forzados a usarla. Pero este era el menor de los problemas de Apple con la App Store. El verdadero reto fue apoyar el crecimiento brutal del ecosistema de apps. A diferencia de Windows, donde Microsoft no controla lo que se instala en cada equipo, solo tienen que sostener una plataforma gratuita y ayudar a la implementación de las apps. Todo lo demás estaba a cargo de los desarrolladores, ya sea hacer test, distribución o escalar sus productos. En cambio, eso no aplica con la App Store. Verás, aunque Apple permite que los desarrolladores crean apps para sus dispositivos, iOS no es una plataforma abierta, es más bien una plataforma cuasi abierta, ya que cada línea de código que llega a la App Store tiene que ser revisada manualmente por Apple. Por un lado, eso limita mucho lo que los desarrolladores pueden hacer, y por eso el jailbreaking y Cydia fueron tan populares a pesar de la existencia de la App Store. Por otro lado, esto asegura que todo lo que aparece en la App Store tenga cierto nivel de calidad y no contenga malware, virus ni nada dañino. Es por eso que todas las apps de iOS tienen esa aura de pulidez y de buen diseño, especialmente en lo que respecta a la interfaz de usuario y funcionalidad. Pero también significa que Apple debe revisar manualmente cada versión de cada app. Sí, creo que ya puedes ver por qué esto es difícil de gestionar, y Apple no se toma estas revisiones a la ligera. Claro, a veces se les escapa algo. Por ejemplo, una vez aprobaron por error una app que permitía hacer jailbreak directamente al iPhone. Pero en general el sistema de revisión de Apple es muy robusto. De hecho, el 40% de las apps enviadas a la App Store son rechazadas, en gran parte por detalles mínimos. Por ejemplo, un teclado que cubre parcialmente un campo de texto que puede hacer que la app no sea tan limpia visualmente, y eso basta para un rechazo. A veces incluso rechazan apps porque consideran que no aportan suficiente valor al usuario. Apple no solo se siente orgulloso de detectar los errores más pequeños, sino que además intenta todo esto en un plazo de 24 a 48 horas. Sí, no te sorprendería saber que Apple tiene más de 500 personas trabajando a tiempo completo revisando apps para iOS. Pero la App Store no solo requiere mucha más mano de obra, también es intensiva en capital. Volviendo al ejemplo de Windows, si quieres descargar Photoshop, vas al sitio web de Adobe y es Adobe quien debe asegurarse de que su servidor soporte la demanda. En cambio, en la App Store, todo depende de la misma Apple. Es decir, actualmente tienen que manejar 142,000 millones de descargas al año. Con el tamaño promedio de una app de iOS siendo de 34 megabytes, estamos hablando de 4 exabytes de datos, o sea, 4.8 millones de terabytes en descargas cada año. Claramente, seguir el camino de Apple con la App Store les ha costado bastante. Pero por suerte había oro al final del arco iris, y eso nos lleva a la economía detrás de la App Store. Apple tiene varias formas de monetizar la App Store, comenzando con cobrar directamente a los desarrolladores. Cada año los desarrolladores tienen que pagar $100 a Apple. Técnicamente existe un plan gratuito con el que puedes experimentar, y así aprender a programar apps para iOS. Pero si quieres que tu app esté disponible en la App Store, tienes que pagar el plan completo. Actualmente Apple tiene más de 35 millones de desarrolladores registrados. No se sabe cuántos de ellos están en plan de pago, pero es muy posible que solo esta cuota anual ya le genere a Apple más de $1,000 millones al año. Aunque claro, esto no es nada comparado con lo que Apple gana de verdad con la App Store. Y eso nos lleva a su modelo principal de monetización, el famoso Apple Tax. Para apps que generan menos de $1 millón al año, los desarrolladores deben pagarle a Apple el 15% de sus ingresos, y para aquellas que generan más de $1 millón, la tasa sube al 30%. Últimamente estas tarifas han sido muy criticadas como ese impuesto del 30% que se aplica a todos los ingresos de la App Store, pero en realidad no funciona así exactamente. Piénsalo. Por la App Store pasan $1.1 billones en transacciones cada año. Y si Apple se lleva el 30% de todo eso, estaríamos hablando de $330,000 millones en ingresos, o básicamente de la creación de otra Apple del mismo tamaño. Aunque la App Store es muy rentable, no lo es hasta ese extremo. En realidad, Apple gana entre 20 y 25 mil millones de dólares al año con la App Store. O sea que en proporción, Apple se queda con solamente el 2 al 2.5% del total que pasa por la tienda. Y es justamente ese dato del que Apple usa para defender su famoso 30%. Aunque eso no significa que la tarifa sea pequeña como ellos lo quieren hacer ver. La verdad es que sí es una tarifa grande, pero no para quienes podrías imaginar. Toma Amazon por ejemplo. Ellos no publican estadísticas exactas sobre cuánto ganan por su sitio web contra su app móvil.
pero los vendedores dicen que el 60% del tráfico suele venir del móvil. Esto significa que Amazon genera casi 300.000 millones de dólares al año desde sus apps para iOS y Android. Pero no es como si le pagaran 100.000 millones a Apple y a Google, que por cierto, tienen modelos casi idénticos de comisiones. Entonces, ¿cómo evitan este tremendo impuesto? No es tanto por acuerdos secretos, aunque también los tienen, sino más bien porque Amazon tiene la capacidad de cobrarte directamente. Casi todos los usuarios tienen su tarjeta guardada en Amazon, así que no necesitan usar el sistema de pagos de Apple, que es donde realmente se aplica el Apple Tax. Lo mismo pasa con otras grandes compañías y plataformas financieras. Pueden cobrarte directamente, así que no tienen que pagarle nada a Apple. La única excepción notable son los servicios de streaming. Mucha gente se suscribe a estos servicios y se les olvida que lo hicieron. Como mucha gente se suscribe por impulso, estas empresas prefieren no hacer llenar datos de tarjeta y simplemente usar el sistema de pagos de Apple. Esto con el clásico doble clic para pagar. Eso sí, ten cuidado de cuando te suscribas desde una app de iOS, porque muchas veces es más caro. Por ejemplo, YouTube Premium puede costar normalmente $14 al mes, pero si lo compras en la app de iOS, cuesta hasta $19 para cubrir ese impuesto del 30%. En resumen, las grandes empresas que generan la mayor parte del dinero de la App Store ni siquiera pagan nada si no quieren. ¿Y quiénes terminan pagándolo? Bueno, los pequeños desarrolladores, especialmente los videojuegos, que sí dependen del sistema de pagos de Apple. Desarrolladores como RobTop de Geometry Dash o Supercell de Clash of Clans y Clash Royale o incluso Nintendo, estos desarrolladores tienen años luchando contra el Apple Tax. Parece que Microsoft también se está uniendo a esta lucha, lo cual nos sorprende con sus recientes adquisiciones en el mundo gaming, pero el Apple Tax sigue vigente, y aunque algún día llegue a bajar, y eso sea un respiro para los pequeños estudios, en realidad no afectará tanto a Apple, porque al final del día, nada cambia el hecho de que la App Store sigue siendo una de las plataformas más poderosas del mundo. ¿Y tú crees que es justo el pago del Apple Tax? Coméntalo abajo. Mientras tanto, te agradezco que hayas llegado al final del video. Mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente en Lógicamente Aclarado.